Usted habla de acuerdo a la palabra. Usted confiesa la palabra de Dios. Es una acción correspondiente a lo que tú crees. Cuando tú crees, no es simplemente creer, sino confesar lo que crees. Y cuando tú confiesas lo que crees, viene porque viene. Nada es imposible. En Marcos capítulo 2, verso 2, dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y le predicaban la palabra. No las palabras, la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho y yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La Escritura dice que la fe viene por el oír a Dios hablar. La fe viene cuando usted se conecta y oye a Dios a través de su Escritura hablar. Entonces esa fe va aumentando a medida que tú conoces a Dios, aumenta tu fe. Por eso es que Jesús le dijo, ve, toma tu lecho, levántate y llévalo a tu casa. Ahora, no era la fe de Dios, era la fe de Jesús como hombre en la fe de la palabra de su Padre. Entonces, miramos que la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Cuántos creen? Ok, todo el mundo cree, el diablo cree y tiembla. Dice la Escritura. Entonces, el creer no es suficiente. Lo que usted cree, y Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, yo creo y yo tengo que hablar. No emitir palabras, es hablar la palabra. Entonces, cuando usted está hablando la palabra de Dios nunca regresa vacía, es nunca. Pero no es repetir la palabra de Dios, es estar conectado con el Espíritu de Dios, caminando de acuerdo a ese principio para cuando usted hable, no sea usted sino la palabra de Dios saliendo de su boca. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Yo creo, pero hay una confesión envuelta. Entonces la vida y la muerte está en poder de la palabra, lo que usted está diciendo. Usted crea su propia atmósfera, su propio mundo, de acuerdo a lo que dice. El fruto de lo que usted está hablando, eso es lo que usted llega. Si usted maldice su día, maldice su familia, maldice su ambiente, su atmósfera, eso es lo que usted va a cosechar. No se duerma. ¿Ok? Entonces, cuando usted se pone de acuerdo con la palabra, usted habla de acuerdo a la palabra, usted confiesa la palabra de Dios. Es una acción correspondiente a lo que tú crees. Cuando tú crees, no es simplemente creer, sino confesar lo que crees. Y cuando tú confiesas lo que crees, viene porque viene. Ahora, cuando el ángel trajo la palabra a María, María dijo, hágase conforme a tu palabra. El ángel trajo una palabra para que María recibiera o rechazara la palabra. Entonces, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Segura, confiable, permanente, es eterna. Es sólida la palabra. Entonces, cuando
María dijo, hágase conforme a su palabra. Inmediatamente quedó preñada, que es la palabra correcta que se debe de aplicar, no es la palabra. Bueno, no voy a explicar ahora. Pero quedó preñada. Diga, yo tengo que dar preñado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sólida, declaro, estable, es permanente, es confiable. Entonces, cuando yo creo esa palabra, entonces yo hablo esa palabra. Y María dijo, hágase conforme a tu palabra. Escúcheme, no solamente es ser creyente, sino hablar y decir lo que cree. Imagínense las personas que no son creyentes, que no creen, sino si veo, creo. Muchas personas creen a Dios por los milagros y eso no es honra. Jesús dijo, ustedes creen por lo que han visto, pero hay los que no han visto y creen. Entonces, lo que usted es y tiene es el producto de lo que usted habla y confiesa y dice de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Entonces, no solo es sembrar la palabra, que la palabra es espíritu. La palabra tiene que dominar, la palabra de Dios tiene que dominar tu alma, que donde están las emociones, las dudas. Te recibe la palabra y la tiene en su espíritu. Entonces, pero vive en un mundo físico donde tiene que atraer esa palabra que es espíritu y traerla al mundo físico. Y para traerla al mundo físico debe solamente creerlo, sino confesarlo y decirlo. No importa si te creen o no te creen. Es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Ahora Dios da una semilla de fe para que usted y yo la desarrollemos. Por eso que muchas personas dicen, habla tú que tú estás más cerca de Dios. ¿Es verdad? Hay unos que están de lejos y hay unos que estamos más cerca. Eso está claro. Pero todos tenemos el derecho legal de estar cerca en Dios. Pero son las decisiones que tenemos que tomar para estar más cerca. Dios no hace excepción de personas. Entonces, para estar cerca de Dios no es solamente orar, es actuar y vivir de acuerdo a la palabra. ¿Me oye? Entonces, no es decir versículos, es vivirlos. Ahora, para que esa palabra domine en nuestro corazón, la palabra debe ser conocida, recibida y creída. Usted tiene que conocer más a Dios. Y usted no conoce a Dios a través del mundo exterior. Porque Dios es espíritu. Usted conoce a Dios más a medida que usted vive una vida espiritual. Lo espiritual es eterno, lo físico es momentáneo, perecedero. Hoy está y mañana no está. Por eso, cuando usted ve en las ciudades vías, hospitales, colegios,
Todo lo que usted ve en el mundo físico fue creado primero en el mundo espiritual. Hay carreteras espirituales del cual usted tiene que bendecir en los tiempos de oración y comunión, porque hay dos cosas diferentes, comunión y oración. Cuando yo voy a almorzar o a cenar, cualquiera que sea en la casa, donde sea, yo no me gusta hacer oraciones. Yo doy gracias a Dios. ¿Listo? Porque a veces hay mucha hambre y la gente necesita, y hay gente que se pone a predicar en la oración. Cuando ese tiempo tienes que haberlo invertido en su tiempo de comunión con Dios, y uno llega, Señor, los alimentos, eso que vamos a consumir hoy, te pido, bendícelo, cualquier cosa, porque como es espiritual, cualquier cosa que planee el cocinero, el que sea, o lo que hayan hecho, sea destruido, paralizarlo en el nombre de Jesús, y cuando usted llega, ya eso está bendecido por Dios. Y usted dice, te doy gracias. Entonces, la mayoría de las personas quieren escuchar a otro orar. Toca que está a tu lado y dice, sácate eso de la cabeza. Porque si alguien te ve orando, dile, si alguien te ve orando y haciendo una oración, también te quiere ver actuando. Y si te ve actuando mal, eres un obstáculo para el día reino de Dios. ¿Entendió? Ah, pero ora, sí, pero actúa mal. No todo el que ora es espiritual, pero el que es espiritual ora. La gente se confunde por las lenguas. Jesús nunca habló en lengua, ni Adán tampoco. Pero Jesús dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. O sea, que es una doctrina de Jesús. Por eso nos puso la palabra aleluya para los que no tienen la fe, para que recibir el Espíritu Santo de llenura, hablar en otras lenguas, pues tienes aleluya, aleluya, y con eso tranquilamente funciona bien. ¿Me oyes? Ahora, tiene que ver la palabra, conocer tú a Dios y seguirlo, porque nunca terminamos de conocer a Dios. A medida que buscamos a Dios, le vamos conociendo a Él. Y a medida que nosotros le conocemos, diga, a medida que yo conozco a Dios, recibo lo de Dios. Porque he creído a quien yo conozco. Hoy Dios te confirma en tu casa ministerial Vida Abundante. Domingo, 7 y 10 de la mañana. Martes, 7 de la noche. Miércoles, 9 de la mañana, servicio de ayuno. Viernes, servicio de sanidad y milagros. Carrera 51B 94110. Teléfonos 357-7749 y 378-1268. Barranquilla, Colombia.